Bueno, damos la bienvenida. Bueno, Ah, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo encuentro de Entre Discursos. Hoy vamos a tener la presentación de una lectura de Hamlet a través de la CAM, a cargo de Jorge Yunis. Así que bueno, estamos ansiosos por escuchar y le damos la palabra y después conversamos un poco sobre su exposición. bueno, bárbaro. Gracias, Maxi. Gracias al espacio de lectura. Lamentablemente, este tipo de encuentros, ya sea el de lectura o entre discursos, que tratamos de hacer intercalados con el curso, no tienen mucha audiencia. Bueno, es un problema que hace años, lo comentaba con Maxi recién, ¿no? Eh, la importancia de el conocer, digamos así, o el tener en cuenta otras disciplinas, no solo la literaria, como en este caso, sino la física. Va a haber pronto un trabajo presentado, Maxi consiguió un físico nuclear que va a hablar sobre un tema del tiempo en la física. Eh, y ver desde otro punto de vista epistémico ciertos temas, pero bueno, lamentablemente no hay demasiada audiencia para esto, pero hay que seguir. Bueno, como saben, me voy a referir a algunos capítulos del Seminario 6 de Lacan, El deseo y su interpretación, que lo impartió entre 1958 y 59. Ahí dicta 7 clases sobre Hamlet, pero a su vez hay otros temas muy interesantes en el seminario. En un comienzo me voy a referir en particular a un capítulo que se titula, bueno, los tituló Miller, ustedes saben, las desgrabaciones de los seminarios de Lacan, fue estableciendo el texto Miller, y tituló a la clase 16, No hay otro del otro, los dos otros con mayúscula. Y luego voy a tomar la cuestión de Hamlet, a la que le voy a agregar algunas reflexiones referidas tanto al héroe trágico como al que podríamos denominar el héroe moderno, digamos, el hombre del malestar, tal como lo plantea François Regnol en un trabajo suyo muy interesante. El seminario 6 pareciera ser una especie de bisagra en lo que respecta a la conceptualización que hace Lacan sobre el padre. Y como sabemos, dentro de este seminario están esas clases sobre Hamlet a las que le hacía referencia, donde todo gira alrededor de un padre que bajo el modo fantasmático, digamos así, se presenta a su hijo y relata cómo fue asesinado por su hermano, Claudio, el tío de Hamlet, y la madre de Hamlet, a su vez, quienes ahora comparten el lecho conyugal. Eh, Hay una conferencia de Miller, creo que está publicada en Virtualia, que dio en Atenas en 2013, referido a El otro sin otro. Ese sería el título, si no recuerdo mal. El otro sin otro, los dos otros con mayúscula. En principio va a comentar el no hay otro del otro, esta fórmula que Lacan lanzó en ese seminario que estamos comentando el 8 de abril. Allí Lacan expresa, es, si me permite, el gran secreto del psicoanálisis. El gran secreto es, dos puntos, no hay otro del otro. Página 331. Este seminario entonces se organiza alrededor del cuestionamiento del padre, de la función paterna. Lacan apela a un sueño comentado por Freud en la interpretación de los sueños, aquel donde un joven sueña que su padre estaba muerto y no lo sabía.
Freud lo interpreta bajo ciertas coordenadas, digamos así, edípicas. Lacan le da otro matiz, pero lo importante es que ese no lo sabía, su padre estaba muerto y no lo sabía, le va a permitir a Lacan vincular los temas de Edipo y de Hamlet en lo relativo a la relación, tanto padre-hijo como la relación con el saber. Dice Lacan, el famoso él no sabía aparece en el sueño bajo una forma que de alguna manera es encarnada por el padre mismo y en el lugar del padre. Página 261. Y más adelante, unas páginas más adelante, dice, de ahí la importancia del momento en que se percata de que el otro, con mayúscula, puede no saber. Por otra parte, el interés en Hamlet, digamos, es que la figura paterna, lejos de ser una función normativa y pacificante, digamos, se presenta, por el contrario, como una figura que exalta la venganza y culmina en la muerte. Cuando leemos estos capítulos, comprendemos la importancia de aquella cuestión que plantea Miller referida a Lacan versus Lacan. Es necesario, en efecto, que Lacan pensara contra sí mismo para formular no hay otro del otro. En sus seminarios iniciales enseñaba algo diferente. Si nos detenemos en la enseñanza previa, podríamos concluir que hay otro del otro. Y si hubiera que darle un nombre a ese otro del otro, sería el nombre por excelencia, es decir, el nombre del Padre. Lacan promovió el nombre del Padre como una función decisiva de normativización, como la clave de todo lo que sostiene nuestro mundo en común. En una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, define el nombre del Padre del siguiente modo. El nombre del Padre es el significante que en el otro, con mayúscula, en cuanto al lugar del significante, es el significante del otro en cuanto al lugar de la ley. Es decir, el nombre del Padre es el significante, que en el otro de los significantes es el significante del otro en cuanto al lugar de la ley. Los otros siempre con mayúscula. Miller dice, basta con leer esta definición de una manera formal para percibir que ella pone en escena dos otros, dos estatutos del gran otro, el otro del significante y el otro de la ley. El primer otro, el otro del significante, es presentado como conteniendo el significante del segundo, es decir, el otro de la ley, del cual digo que vale de ahí en más como el otro del otro. Es así como descifro esta definición. El otro de la ley es el otro del otro. Lo que Lacan llama el otro de la ley, cuyo significante es el nombre del Padre, es el otro del otro. Terminó la cita de Miller. Recordemos que en el Lacan de los comienzos encontramos la búsqueda de leyes, la ley del significante, la ley simbólica. Es importante retener esto, y más aún si vemos que la última enseñanza de Lacan él anuncia de que lo real es sin ley. Miller también, en este artículo que le decía, dice lo siguiente. Procederá entonces, en esa enseñanza posterior, a separar el lenguaje y la ley. Es decir, en la enseñanza ya tardía de Lacan, ya el lenguaje no tiene que ver con la ley, como en sus primeros seminarios, sino el lenguaje aparecerá como un parásito.
Más adelante renunciará incluso al concepto de lenguaje, o al menos intentará ir más acá de este concepto para designar lo que él llama la langue, la lengua, todo, escrito todo junto. Ahora mínimamente lo explicito. La lengua que se diferencia del lenguaje en tanto ella es precisamente sin ley. La lengua sería, el escrito así como lo plantea Lacan, eh, las marcas que de las palabras recibidas de los significantes provenientes del otro en general, eh, han ido quedando como marcas que no tienen nada que ver con la ley, digamos así, de lo simbólico. Son marcas sin ley. Entonces, sigue Miller, el lenguaje es por tanto concebido como una superestructura de leyes que capturan la lengua en tanto que sin ley. La enseñanza de Lacan se desarrolló entonces en un sentido totalmente contrario a sus enunciados iniciales. Comenzó, podemos decir, bajo la égida de la ley, y cuanto más progresó, más destacó el sin ley. Ahí termina la cita de Miller. El orden simbólico, esa noción que Lacan sostiene desde el comienzo de su enseñanza, es una forma muy clara de exponer la absoluta solidaridad de la ley con lo simbólico. La ley implica el orden o expresa el ordenamiento de lo que hay, digamos. Por ejemplo, las leyes de la física. Allí donde hay ley, hay orden. Y en esta primera enseñanza de Lacan, lo que ordena es el orden simbólico. Podríamos decir que este orden simbólico es lo opuesto al desorden de lo imaginario. Y en lo referido a lo real, está fuera de la separación entre orden y desorden. Lo real simplemente es. Y al principio de su enseñanza, el sostén de este orden simbólico, como ya hemos visto, era el nombre del Padre. Y así como este nombre del Padre fue siendo eclipsado, una muestra de ello es lo que vamos a ver si leemos el seminario en ese capítulo, cuando dice no hay otro del otro, el secreto del psicoanálisis. Así también, paulatinamente, Lacan fue deconstruyendo aquella pseudoarmonía del orden simbólico. Años después, en su seminario 11, este es el 6, plantea que la puesta en escena del padre como sostén de la ley fue una consecuencia del deseo de Freud. En síntesis, sabemos que el padre no puede confundirse con el nombre del padre, no puede reducirse a un puro significante, porque si el padre juega a ser el padre real, digamos, ¿no? Si el padre juega a ser el otro del otro, o a ser del otro de la ley, entonces hay literatura sobre esto, digamos. Por ejemplo, el caso Reber expone a su descendencia al riesgo de la psicosis. Bueno, ahora vamos al tema Hamlet. En estos capítulos dedicados a la obra de Shakespeare, Lacan analiza la tragedia de Hamlet, que ya había sido tomada como tema por Freud, quien la había elevado a un rango equivalente al tema edípico. Lacan comienza apartándose de tal versión ligada a lo edípico y diciendo que el drama de Hamlet es el encuentro con la muerte. Este encuentro sería el punto pivote de toda la obra. No solo el encuentro con el fantasma del padre muerto, es decir, al comienzo del drama, el fantasma del padre que se aparece y le cuenta que ha sido envenenado
por su hermano y su ex mujer, no solo entonces el encuentro con el fantasma de la muerte, sino el encuentro con la muerte al final del mismo. También Lacan dice que de un extremo a otro de Hamlet no se habla más que de duelo. Ahora bien, entre ese primer encuentro de Hamlet con su padre y el momento final, hay, según Lacan, un vagabundeo, un dar vueltas de Hamlet, un tomar atajos secundarios. Y por consiguiente, a esta dilación espacial, digamos así, corresponde su homóloga temporal. ¿Por qué le toma tanto tiempo a Hamlet ejecutar la acción que se ha propuesto? Es decir, matarlo a su tío. En Hamlet, según Lacan, el retraso, la dilación, no se debe a obstáculos externos, como algunos autores habían opinado, tampoco a conflictos respecto a la legalidad, como también opinaron otros, sino que para Hamlet el crimen, matar a su tío, es justo, legal y debe hacerlo. Y quiere hacerlo. Y sin embargo solamente lo va a ejecutar cuando ya esté herido de muerte. Dado esto así, si bien Lacan no está de acuerdo en calificar a Hamlet como un neurótico obsesivo, ya que, según dice, Hamlet es una creación poética, comenta que, sin embargo, si nos parece tan cercano a la estructura del obsesivo, es precisamente porque el obsesivo se mantiene a distancia de su deseo. Posterga el momento del encuentro, y esto es crucial y palpable en Hamlet. Dice Lacan, el juego con el momento del encuentro domina esencialmente la relación del obsesivo con el objeto. Ahí terminó la cita de Lacan. Y esto aparece en la superficie en Hamlet y le da su estilo al drama, mostrando que hay un tiempo para comprender, tomando los tiempos de Lacan, instante de ver, tiempo para comprender, momento de concluir. Hay un tiempo para comprender extremadamente largo que pospone, suspende ese momento de concluir. Lacan habla de procrastinación. Pero también tengamos en cuenta que cuando Hamlet actúa, lo hace con precipitación. Página 357. Allí dice una frasecita muy interesante, Lacan. Dice, el obsesivo se precipita demasiado tarde. Eso resume lo que le he estado comentando. Sigue Lacan. A Hamlet le torna difícil su acto, algo le torna difícil su acto, algo le torna repugnante su cometido, algo lo coloca de hecho en una posición problemática a su propia acción, y esa X es su deseo. Página 311. Después vamos a ver un poco más sobre el tema del deseo. Si tomamos como eje una comparación entre Hamlet y Edipo, evidentemente, aunque en ambos temas Freud se refiere al amor por la madre y la rivalidad con el padre, Hamlet y Edipo tienen sus diferencias. Primero, Edipo no se andaba con vueltas ni dilaciones. Y si esto es así, es porque lo hace sin saberlo. Y esta caracterización es esencial. Aquí retomamos algo de lo que ya he aludido tangencialmente, pero que es muy importante. Aquel sueño que trata Lacan en su clase número 3, creo, sobre aquel chico que sueña, su padre estaba muerto y no lo sabía. El tema del saber
es clave en esta instancia. En Hamlet, el padre muerto sí sabía, y ese comienzo, donde el padre le revela al hijo lo que sabe, es una coordenada que distingue esencialmente a Hamlet de Edipo. Además, como el padre le transmite lo que sabe, ahora también Hamlet sabe. Y Hamlet tiene una respuesta que es este vagabundeo hasta que llega a la conclusión. Respecto del tema del saber, Lacan pone en contrapunto las dos sagas trágicas. Tanto Edipo como Hamlet rondan el tema de la muerte del padre, que les es inaccesible por cuestiones relacionadas con el saber. El padre sabe de su muerte y se lo hace saber a Hamlet. Edipo lo ignora y el padre es una víctima también sin saberlo. Según Lacan, en este capítulo, el valor de Hamlet es que nos permite acceder al sentido de lo que Lacan escribe S mayúscula de A mayúscula barrada, es decir, al otro con mayúscula, en francés autre, entonces se escribe con A, al otro con mayúscula le falta un significante, o sea, hay algo que falta. El otro con mayúsculas es impotente. El sentido que recibe Hamlet a través de su padre es la traición del amor, la constatación de que la verdad y la belleza son una falsedad. Esto es lo que al comienzo Lacan califica como lo que define la obra como el encuentro con la muerte. La constatación de que la verdad y la belleza son una falsedad y la traición del amor. Y el encuentro con la muerte es el encuentro con la castración del otro, del otro con mayúscula, es decir, con ese S de A barrada. Y esta verdad que recibe Hamlet es una verdad sin esperanza. No hay en toda la obra un más allá, una nueva ilusión o una redención. Entonces, este S de A barrada no significa que toda verdad es falsa. Quiere decir que en A con mayúscula, en el otro con mayúscula, en lugar de la palabra, allí, en el tesoro de los significantes, falta algo, falta un significante. Aquí retomamos lo que he planteado al comienzo. Este es el gran secreto del psicoanálisis. No hay otro del otro. Lacan lo formula así. No hay en el otro con mayúscula ningún significante que pueda responder por lo que soy. Terminó la cita. Y precisamente porque pensamos desde el lugar del otro, normalmente, toda la solidez del cogito, es decir, el pienso, luego soy, y toda la solidez de la filosofía tradicional se invalida. Soy otro distinto del que piensa que soy. Pocos años después, Lacan va a formular, en el seminario del acto analítico, su soy allí donde no pienso y pienso allí donde no soy. El sujeto, desde el punto de vista del psicoanálisis, es muy distinto del sujeto de la filosofía. En el otro, con mayúsculas, no hay ningún significante que pueda responder por lo que soy. Esa es la verdad sin esperanza, la verdad sin rostro, la verdad del inconsciente, una verdad sin verdad, es decir, una verdad que siempre se nos escapa. El significante oculto que no está disponible para el otro con mayúscula es lo que hace unos momentos he llamado o Lacan menciona como la castración del otro, es decir, al otro le falta algo.
Es la parte de cada uno que se sacrificó allí simbólicamente cuando operó la metáfora paterna. El sujeto hace de su vida un significante. Eh, Recuerden esto para luego cuando hable un momento del héroe antiguo y el héroe moderno, o el sujeto moderno, mejor dicho. El sujeto hace de su vida un significante, pero el significante no está en el lugar desde donde podría garantizar la significación, el sentido del discurso del otro. Podríamos pensar que para Lacan la obra Hamlet, no ya el personaje, la obra, como toda tragedia, intenta expresar ese afán de lo humano por lograr una unidad, una completud, por encima de la realidad de la división, del corte, la falta, la pérdida, la discontinuidad. Otro ejemplo es Antígona, a la que se refiere Lacan en el seminario 7, en la ética, unos capítulos hermosos. Antígona es otro ejemplo. El deseo de proteger el objeto primario, ya que su hermano es fruto de la misma matriz, muestra cómo el héroe se encuentra en el límite de lo posible. Antígona, rehusando dejar las cosas como están, como las ha decretado Creonte, rechazando la comodidad de la mentira social, lejos de situarse complaciente con la ley cívica, crea en los espectadores el vacío mismo que reside en el corazón del ser y del lenguaje. Y quizás Hamlet, con sus idas y venidas, con sus devaneos, su vagabundeo, sus dilaciones, tienda a crear el mismo efecto. En este aspecto, tanto la tragedia antigua como la moderna coinciden. Dejando ahora aparte el seminario, voy a incursionar en otro tema que ya les anticipaba. Tomo en consideración algo que me parece muy importante, una vertiente que explora François Regnault en un breve artículo titulado Hamlet o el extravío del héroe moderno. Este artículo apareció en la revista Freudiana muy tempranamente, en el número 8. Antes de pasar al tema, se me cruzó la idea cuando estaba comentando el tema de Antígona. Busquen, hay un texto de George Steiner que se llama Antígonas, con plural, en plural, donde explora a gran cantidad de filósofos que se han, sobre todo Hegel, que se han referido al tema de Antígona. Es valiosísimo ese texto y muy rico para leerlo. Bueno, según François Regnault, en el seminario 7, La ética del psicoanálisis, Lacan comenta un párrafo del Evangelio de San Juan que expresa: en el principio fue el verbo, la palabra nos fue dicha, pero no la hemos escuchado. Lacan dice que esto no es cierto, sino que hemos escuchado perfectamente la palabra y que estamos marcados por ella. Tanto es así que a partir del cristianismo, escuchar la palabra nos ha condenado a sufrir un destino desprovisto de sentido. Bueno, sigo y se va a entender mejor. Para Edipo, por ejemplo, y después les voy a dar otro ejemplo extraído de la Ilíada o la Odisea, ya vamos a ver. Para Edipo, en cambio, el destino es algo pleno. Matarás a tu padre y te acostarás con tu madre. Solo queda cumplirlo, sufrir y desaparecer. Mientras que en el héroe moderno, por ejemplo Hamlet,
allí donde el destino ya es nulo, es decir, no está esa impronta del destino al cual el sujeto se adhiere, digamos, y lo continúa tal como ha sido prescripto. En el héroe moderno no existe ese destino, hay un extravío, una incertidumbre total con respecto al deseo, y es lo que Freud llamaba el malestar en la civilización. Partiendo de esto, podemos inferir que en la civilización griega no había malestar, sino más bien el destino trágico. A partir del cristianismo, tras que la palabra fue escuchada, podemos decir que Dios ha muerto, y es lo que en nuestro léxico traducimos como no hay otro del otro. A Hamlet no se le pide ningún sacrificio, su causa no está perdida de entrada, y finalmente él gana, aunque muriendo, cuando logra vengar a su padre. Está siempre presente el enigma de este padre, si está muerto, si es un fantasma, pero al final hay una solución, se terminan las palabras, como bien dice el último párrafo, y el resto es silencio. Para Lacan, Hamlet es la tragedia del deseo, pero hay algo que va más allá del deseo hacia la pulsión de muerte. En la época de este seminario, el psicoanálisis era para Lacan la posibilidad de nombrar el deseo propio. Pero a su vez, el deseo del hombre es el deseo del otro, con mayúscula. Por eso, el sujeto moderno vive extraviado, sin destino. Aunque haya marcas de ese otro que lo determinan, él no lo sabe. Porta la marca de un significante del otro sin saberlo. De allí la problemática respecto al deseo. Según Lacan, el héroe es aquel que no ha cedido en cuanto a su deseo. Traduce de esta forma lo que Aristóteles enunciaba respecto a que el héroe no tiene ni miedo ni piedad. Mientras que el canalla, esto para Lacan, es aquel para el cual el campo del deseo no existe y se define únicamente en relación al servicio de los bienes. Esto lo trata en el Seminario 7. Una diferencia más entre el héroe trágico y el moderno podemos pensarla a través de un fragmento de la Ilíada, al que tomé como argumento hace muchos años para para un trabajo que publiqué en la revista Colofón de la Federación Internacional de Bibliotecas, en su número 11, y cuyo título era Destino y psicoanálisis. En la Ilíada, el texto de Homero, Diomedes, uno de los más fieles compañeros de Ulises, mantiene un diálogo con Glauco. Estando cara a cara, prestos para el combate, Diomedes le dice: ¿quién eres tú, guerrero valentísimo de entre los mortales hombres? Jamás te vi en las batallas donde los varones adquieren gloria, pero al presente a todos los vences en audacia cuando te atreves a esperar mi fornida lanza. Infelices aquellos cuyos hijos se oponen a mi furor. Ahí termina Diomedes. Glauco le responde: magnánimo Tirida, ¿por qué me interrogas sobre mi abolengo? Cual la generación de las hojas, así la de los hombres. Esparce el viento las hojas por el suelo y el bosque, reverdeciendo, produce otras al llegar la primavera. De igual suerte, una generación humana nace y otra perece. Glauco no da respuesta requisitoria sobre su linaje. ¿Por qué hacerlo? Si él, tal cual las hojas, es solo una parte del todo que, como el bosque,
gracias a uno por uno de los individuos, puede continuarse. Como se ve claramente en este fragmento, el discurso del sujeto es el discurso del otro, con mayúsculas, pero allí no hay preguntas sobre el deseo del otro, sino aceptación del destino. Somos la encarnación finita y los dóciles amanuenses de ese otro que perdura. Esto dentro de una concepción de la temporalidad donde el tiempo es, en los griegos, circular y eterno. Y ese otro se perpetúa en las marcas, los trazos que nos han quedado hoy, a la luz del psicoanálisis, los denominamos los S1. Retornando a Shakespeare, recuerden una de las últimas intervenciones de Macbeth. La vida es una canción cantada por un idiota con gran sonido y furia y sin ningún sentido. Sobre esto, luego Faulkner escribe un libro, El ruido y la furia, maravilloso. Bueno, es una invitación, seguimos a la lectura. Ahí se ve de forma patente no solo la deriva del sujeto cercano a la modernidad, sino también la modernidad, digamos, incluyéndolo a Shakespeare, ¿no? Sino también la soledad respecto al otro con mayúscula. Somos nada más que los gritos desencajados y horrorosos de un estúpido y no hay ningún sentido que buscar ni que encontrar. Dios ha muerto. Solo se trata de trazar la vida a partir de un rasgo de ese otro ya muerto. Y esto es Hamlet. Dedica lo que le resta de vida a ese rasgo que introduce el encuentro con el Padre. La venganza, o visto desde otro ángulo, lo que precede al anhelo de venganza y que hace un momento mencionaba, la traición del amor, la constatación de la falsedad, de la belleza y de la verdad. Glauco se homologaba a las hojas que brotan y luego caen de los árboles. Ese era su destino: nacer, luchar, morir. Un día a Heidegger le preguntaron quién había sido Aristóteles y dijo: un griego que nació, trabajó y murió. En cambio, el sujeto moderno es diferente. En su autopercibirse se añade un predicado que lo marca y enmarca. Esta es la forma moderna del destino. Bueno, termino esta charla coherente con lo que mencioné al comienzo respecto a la poca asistencia a este tipo de reuniones, con una sugerencia en relación a la lectura. Algo que siempre hice y me parece muy importante seguir sosteniendo. Lacan no es solo el ultimísimo Lacan. Esta tendencia a leer solo sus últimos seminarios o sus últimos aportes vinculados a la topología o la teoría de nudos o cuerdas es muy seductora, pero en realidad solo aporta, solo puede brindarnos algo si se tiene en la mira lo que fue elaborando durante tantos años de enseñanza, es decir, los fundamentos de eso que después puede formalizar de otra manera. Hace un rato les di el ejemplo en lo relativo al tema del otro y su cambio de perspectiva. Lo que quiero sugerirles es que lean o relean este seminario 6, es muy rico y pueden aprender muchas cosas antes de estar fascinados por lo último de lo último, que lamentablemente como se tiende a iniciar el estudio sobre Lacan o sobre Freud o los textos de Miller o, bueno, o cualquier otro psicoanalista importante del cual tenemos textos para leer. Como decía Hölderlin, odia el Dios caviloso
la madurez intempestiva. Entonces, a lo que apunto es a que lean todo el seminario 6, pero en especial dentro de las clases dedicadas a Hamlet, la clase 18 y la espectacular disertación que Lacan hace allí sobre el tema del duelo. Y obviamente lean Hamlet. Bueno, hasta aquí he llegado. Bueno, Jorge, muchas gracias por un recorrido exhaustivo de la antigüedad, modernidad y a hoy. Quisiera abrir a la participación de quienes asisten para que conversemos un poco. Micrófono abierto para quienes quieran intervenir. Bueno, Dos cuestiones. ¿Me escuchás? sí, perfecto. Gracias, Jorge, por todo el recorrido que has hecho y efectivamente el subrayado que vos haces con respecto a que hay que tomar a un Lacan todo, ¿no? A un Lacan desde el comienzo hasta el final y desde el final hasta volver al comienzo, ¿no? Porque fíjate cómo vos traes todo esto, porque justamente el seminario se titula justamente El deseo y su interpretación, ¿no? O sea que realmente estamos en lo que decía Miller una vez, que él estuvo mucho tiempo para tomar la última enseñanza de Lacan, porque había que saber muy bien la primera enseñanza. ¿Y por qué, por ejemplo, estas dos, tres o cuatro cuestiones que podía subrayar yo de lo que vos dijiste, ¿no es cierto? Porque fue extenso los puntos que tomaste. Uno, la cuestión esta de la frase de Lacan, que se ha perdido el sentido de la tragedia griega, o el sentido de la tragedia hoy, ¿no? O sea que se ha perdido el sentido del deseo. Pero justamente es como una perspectiva de que hay que tenerlo presente al deseo. Porque justamente en dirección de la cura o en su versión de sujeto, él está trabajando la cuestión del deseo bajo la forma de reivindicar la castración. Y en ese momento es cuando él va afirmando de distintas maneras lo que siempre por ello digo, ¿no? Él para esos momentos la castración quiere decir que todo goce debe ser rechazado para alcanzarse en la escala invertida del deseo. Y es interesante porque a partir de lo que vos traes, no hay otro del otro. No hay garantía, por lo tanto, ¿no? Exacto. Y cuando vos trabajás, y como hoy lo estuve trabajando, ¿no es cierto?, la cuestión de la ética y lo real, ahí está claramente que en el seminario de la ética, y el seminario avanzado, muestra que realmente la cuestión del deseo es del psicoanálisis el fundamento. Si se pierde ese horizonte y se queda con el goce, podemos caer en una vulgata. Si no se toman los ejes del deseo y que no hay garantía y que no hay otro del otro. Yo recuerdo, Jorge, en aquellos momentos del año 70 y pico, donde vino Manoní, los dos Manoní a Buenos Aires, donde éramos todavía fóbicos a Lacan y entonces trabajábamos toda la cuestión de los Manoní, trabajábamos la cuestión de Dolto. Cuando Dolto hace ese libro que es La religión y el psicoanálisis, ¿te acuerdas? Ajá. Dolto Sí. tiene está para leerlo porque ella dice que parte de una cuestión religiosa como Freud. Y es cierto, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, plantea allí la cuestión de la ley. La ley que garantiza un otro y que garantiza el universo. Y efectivamente la tragedia griega que vos traes es para
darle muchas vueltas, como vos aconsejás, inclusive aconsejás muy bien algunos textos que yo he leído y otros que no, para poder discernir lo que hay en la literatura de la tragedia griega y lo que hay en la literatura, como trae esto, de la tragedia moderna. Y podríamos decir, ¿qué sucede con la tragedia postmoderna? Porque ahí está Ah, la sí. problema que está trabajando, me parece, en las últimas lecturas, vamos a decir, que hace Miller, es qué pasa con la posmodernidad y con respecto a las tragedias, o a la tragedia o a las tragedias. Claro. Bueno, simplemente me ha hecho reflexionar por ese lado. Gracias, Jorge, ¿eh? Gracias a vos, Rubén. Bueno, Bueno, gracias, Rubén. Si alguien más ha pensado alguna pregunta o aporte, yo, mientras tanto, eh, destaco también, bueno, se podrían tomar muchas vías. Me resultó interesante lo que decía Jorge en relación a la nueva figura del destino, ¿no? sí. Que ahí donde cae ese relato consistente, ese otro consistente de la época, no obstante, persiste ahí un quedar adherido, aferrado a ciertos significantes que enmarcan e incluso encierran. Ujú. Eh, cuando muchas veces en el ruido y furia parece no haber ninguna determinación. Sin embargo, el psicoanálisis despeja que ahí puede haber una determinación inadvertida en el andar del sujeto que es sin garantía, pero que es la paradoja de tomar alguna garantía, incluso la peor. No sé si algo de eso, ¿no? Me parece muy, muy interesante ese aferrarse a algo, digamos. Sí. Bueno, precisamente si tomé ese como epígrafe, incluso para mi libro anterior, el- lo que enuncian eh, de la vida es una canción de Shakespeare, ¿no? La vida es una canción cantada por un idiota con gran sonido o ruido y furia y sin ningún sentido. Es precisamente porque ahí está, no sé si es un momento bisagra, pero está la diferencia entre lo que era la vida para un griego o para el héroe griego, supuestamente, de un destino ya marcado que tenía que cumplirlo y le fuera bien o mal, estaba destinado así, a lo que es, digamos, el sujeto moderno, que precisamente por no tener ese enmarcamiento, no sé si se puede decir, del destino, va a la deriva. Fíjense los personajes, no solo Hamlet, ¿no? Podemos pensar en Don Quijote, no sé, habría que buscar yo. En el trabajo lo continué y tengo algunas opiniones de filósofos, digamos, sobre el tema del héroe, pero no quería extenderlo demasiado. Eh, es muy importante porque después vino eh, otra época, después de lo que sería el sujeto moderno, hoy, más actual, está lo que decía del autopercibirse, es decir, como que ya ni siquiera la marca simbólica, esos significantes amos que podían determinar o que le determinan la vida, ya ni siquiera se reconocen eso, es decir, más bien los busca en el autopercibirse. Ahí hay otro cambio muy importante y obviamente
No, no, ya no hablamos del héroe ni moderno ni antiguo. Es decir, el sujeto actual sería posmoderno. Sí, son temas apasionantes. Y te Hay, pregunto ahí, Jorge, sí, cada vez que se erige un parámetro firme que va al lugar de esa garantía que no hay, llámese destino, llámese las marcas en las que un sujeto queda aferrado, llámese autopercibirse, no se ubica ahí una ficción para desconocer eh, las determinaciones o incluso el propio goce de quedar aferrado. Digo, ¿qué busca detrás de eso? No sé, no sé si es clara la pregunta. no, no, sí, 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 sin duda. El autopercibirse sería precisamente un intento, digamos así, por evadir esas marcas significantes que porta, digamos, o que lleva en sí mismo. Eh, Sin duda que tiene que ver con un... digamos, eh, como velar las preguntas? exacto. Sí, sí, ya no hay pregunta. Yo soy tal cosa, digamos, ¿no? Y es más, hasta podríamos fantasear que esas marcas simbólicas denegadas o ocultas se transforman en las marcas de los tatuajes sobre la piel. Es decir, algo, ¿no? Que también habría, es un tema para pensarlo, no sé, vago, que me parece interesante para pensar, no tengo nada definido así al respecto, pero bueno, era eso. ¿Qué sería, Jorge, como un no hay otro? Casualmente, el no hay otro reconocido, ¿no? A veces reinstaurado por el pensar religioso, es el que lleva a esa deriva, digamos, a ese deambular al que también expone Shakespeare en Hamlet, eh, de sus devaneos, sus idas y vueltas, ¿no? Es decir, o el mismo Quijote. Pero bueno, son temas, sin duda que el no hay otro garante, como decía Rubén. Hola. ¿Y qué Ah, quiere decir? Me sigue resultando un poco enigmática y ahora que nombrabas el Quijote también. Se precipita demasiado tarde. Ahí Estela Langui, después leemos su comentario. Sí. se pavonea frente al espejo completo sin fisura, dice Estela. Hola, Ajá. Estela. Eh, ¿Qué quiere decir? No, es una frase casi humorística, ¿no? Podríamos pensarlo en el obsesivo, calcula, calcula, calcula y cuando quiere, toma la decisión y, digamos, el momento de concluir ya es tarde. En ese sentido lo dice Lacan ahí. Lo dice en relación más bien al neurótico obsesivo, Claro. pero Hamlet también, digamos, se precipita porque entra en la locura de ese juego de esgrima y cuando mata a su tío ya es demasiado tarde porque ya está herido de muerte él. Por eso, o sea que Sí, es interesante porque es tarde, porque hace el enchastre, ¿no? ¿cómo? Hace Perdón. hace el enchastre, como de tanto calcular Ah, la perfección, entonces llegó a claro, pensar el obsesivo, ¿no? A calcular exacto. todo y termina en lo peor, ¿no? Sí, Termina haciendo la gran cagada, como podemos sí. decir, ¿no? Y es interesante eso, ¿no? Pero es interesante también pensar lo que decía recién, de que el sujeto en sí, ¿cómo decir? El sujeto antiguo sabía la garantía. ¿No? El sujeto moderno no sabe la garantía, la busca permanentemente. Y una de las formas de buscar es esta que ustedes dijeron recién, la autopercepción. ¿Mm? Ujú. Poquito escuchaba a alguien que me consultaba por videoconferencia y me decía, usted me ve, yo me autopercibo y no me cuestione esto, porque lo voy a ir a matar.
O sea Bueno, que, ojo con tocar esta cuestión de la autopercepción. Es una garantía para el sujeto, es una forma de tener un nudo. Porque lo que trae Jorge es justamente que al tener una garantía, ¿no? La ley, ¿no? Digo porque tocaba la cuestión de que era la ley que sostenía ese otro, ¿no? claro, Y Lacan termina con que lo real no tiene ley, es sin ley, ¿no? Digo porque vos lo apuntabas ahí, ¿no? También. Es interesante porque exactamente. no quiere decir que el neurótico no siga buscando la garantía. Y la garantía hoy en día está por la autopercepción, que es una forma de que hay que pensarlo. Como la última enseñanza de Lacan empieza a tocar la cuestión de la identificación y de la identidad. Bueno, eso Exacto. para otra clase de Jorge. No. Claro. Rubén, Hay pero un, así planteado no, es como que no suena tan del lado de la neurosis. A veces escuchamos y decimos, bueno, pero ¿esto qué es? Porque se defienden esas cuestiones extremas de esto, pongámosle autopercepción, pero para mí va más Sí, allá, sí. mucho del discurso del yo, que de verdad si lo tocas parece que se va a desarmar algo ahí. Entonces No, no, es un poco, por asusta un supuesto que poco. tenemos, en el trasfondo tenemos, vamos a decir, la clínica de la neurosis y de la psicosis. Pero Ujú, en la última enseñanza de Lacan encontramos la continuidad, ¿no? La clínica, digo, porque la que trae Jorge, efectivamente, es continuo, o está o no está. En nombre del ujú, Padre, ¿no? Bien, pero ahora cuando empezamos a recibir la clínica, vamos a decir, continuista, ¿m? Tenemos que mm, pensar cómo aparece la neurosis hoy en día. Porque habría que ver si este sujeto que me dice eso es un buen neurótico obsesivo, ¿eh? mm. Un buen Hamlet, ¿no? Bueno, es un moderno, vamos a decir, postmoderno. Bueno, sí, Y sí. además hay cada vez menos padres, digamos, qué sé yo, que son los padres ahora. No, no, o sea, padres hay. sin duda que todo esto que estamos Lo comentando, que está denigrado es la posición, vamos a decir, que tenía antes lo simbólico, ¿eh? Mm, O el semblante. Sí, Jorge, claro. perdón. No, 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 iba a eso, que no es solo el tema de lo paterno, sino que la caída de el eclipse, digamos así, de la función paterna, va en conjunto con la caída de los ideales, con la caída de la autoridad, es decir, es toda un trasfondo, digamos, sociocultural que es irreversible por el momento, al menos, quiero decir que es lo que hay. Entonces no, tampoco vamos a quedarnos nostálgicos de qué bueno la época en que el padre funcionaba. Todo esto está también eh, planteado irónicamente en un trabajo de Alexander Koyev sobre el texto de François Sagan, eh, Bonjour, tristesse, o sea, buenos días. Eh, digamos, y después hay a su vez un trabajo de Miller sobre el trabajo de Koyev, que se llama Buenos días, sabiduría, ese más fácil de encontrar, sí, eh, que plantea muy, esto imagínense en los años 60 50 60 que ya plantea la caída de lo que sería eh, la diferenciación hombre-mujer y el macho. Quiero decir, también tiene que ver con toda esta, no sé cómo llamarlo, ¿no? Esta cadena de temas en el que lo simbólico va perdiendo el peso que tenía. Y obviamente esto nos lo explicó muy bien Montserrat Puig en la charla que dio en el taller, el peso que va cobrando lo imaginario, digamos. Bueno, está.
dejo ahí porque hay un montón de temas interesantes. Hay, Estela, sí, una intervención de Estela, no sé si quiere habilitar el micrófono o no, pero si no, mientras tanto leo lo que escribió. Dice, el sujeto moderno se pavonea frente al espejo, completo sin fisuras. Lo entendí como que no da lugar al otro, creyéndose ese es él. El otro no existe. ah, sí, sí, es lo que concluye Estela de lo que hemos conversado, digamos, que es así, sin duda, va, tiene que ver. Eh, bueno, no sé si tiene alguna otra intervención, si no ya nos vemos el otro sábado. Sí, sí, puede ser. Si no hay otra intervención, quiero recordarles que la próxima clase del taller de psicoanálisis va a estar Miguel Furman con la clínica de las psicosis, que es el sábado 4 de octubre a las 9 horas, y va a haber también una presentación clínica. Así que bueno, pronto estaremos Bueno, enviando toda la información y difusión por mail, así como también el enlace para conectarse. buenísimo. Bueno, Bueno, gracias, muchas Maxi. gracias, Jorge. Exacto. Gracias. Un gusto conversar con ustedes, con Rubén también, Estela, Andrea y los que se sumaron a participar. Gracias, Perfecto. gracias, gracias a todos y Gracias, un Jorge. saludo a Santa Fe y Bueno, a todos los que están nada, allí, ¿eh? Chao, muchas Rubén. gracias. Chao. Adiós. Chao, chao, hasta la próxima. Hasta la próxima.